El plan estratégico y operativo que para las tres fases del ciclo de vida de los elementos temporales con el objetivo de mitigar los riesgos de protección a la población LGTB, lo vamos a ir desarrollando en la medida de este video. Primero con hablar de la instalación o apertura, es la fase importante del establecimiento. Y luego del cuidado y mantenimiento, y vamos a ir viendo la conectividad que hay con relación a esta población de LGTB. Luego vamos a hablar del elemento importante que es el cierre del establecimiento temporal, del albergue temporal, y dentro de ellos vamos a ver todos los elementos necesarios que se deben vincular con esta población específica. Y luego todo esto está conectado con las soluciones duraderas que debe considerarse en todo este proceso de la fase del ciclo de vida de los elementos temporales. El propósito fundamental de este desarrollo de este video está enfocado en brindar un enfoque estratégico de trabajo en el elemento temporal para mitigar los riesgos de la protección de la población LGTB. Esta dinámica de presentación la vamos a ir desarrollando con varios compañeros y compañeras que están preparados para ir explicando cada una de esas tres fases importantes: la instalación o apertura, cuidado y mantenimiento, y cierre, vinculado con las actividades y las acciones que tienen que ver con la población LGTB. Y la parte importante son las soluciones duraderas que van enfocadas a algo a largo plazo. Apertura del alojamiento temporal. Se tomará en cuenta con los procedimientos generales para la apertura del alojamiento temporal, donde se llenará una matriz con los datos generales del alojamiento, tales como nombre del alojamiento, fecha de apertura del alojamiento, capacidad del alojamiento y entre otras condiciones que se pueden tomar en cuenta a la elaboración de la matriz. Se tomará registro de todas las personas en condición de albergados, con información básica como sus dos nombres, sus dos apellidos, su edad, la comunidad o procedencia donde vengan y el género. Se ha tomado en cuenta género por lo que se está trabajando con una población LGTB. Con el objetivo de mitigar los riesgos de protección de la población LGTB, se tiene varias estrategias, entre las cuales está la minimización de la violencia de género, el abuso sexual y el maltrato de la población LGTB. Se procederá a la separación por grupos focales y en núcleos familiares no tradicionales. Para mantener la inclusión en el alojamiento temporal, se tomará en cuenta a la población LGTB en la organización y responsabilidades del alojamiento temporal. Dependiendo de las experticias, las capacidades y responsabilidades, se integra a la población LGTB en los diferentes comités que existan o se creen en el alojamiento temporal. Se incluirán en los sistemas de seguridad a la población LGTB para poder minimizar la violencia de género, el abuso sexual y el maltrato. Con esta acción, la población LGTB se sentirá más segura. Se mantendrán siempre iluminadas todas las áreas comunes, tales como letrinas, duchas, fregaderos y las respectivas calles que integren el alojamiento temporal. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Karina Sanz y les voy a hablar sobre la segunda fase, como es el cuidado y mantenimiento del albergue temporal. Esta es la fase más larga, es en donde se deben de garantizar la asistencia y los servicios básicos de acuerdo a las normas internacionales para toda la población albergada. Para obtener el éxito desde un principio, en referencia a lo que es a la protección del grupo vulnerable LGBT, es primordial la sensibilización y la capacitación a
a las personas que laboran dentro del albergue en lo que sería el tema de orientación sexual e identidad de género, para que puedan entender un poco mejor el contexto en que se desarrollan estos grupos y ofrecer un mejor trato para ellos. En esta etapa se deberán realizar monitoreos de forma periódica para identificar las necesidades y disminuir los riesgos de toda la población albergada. A continuación se les va a mencionar un poco lo que serían las preguntas de monitoreo que se deberían incluir en los formatos para garantizar un poco lo que sería la protección a este grupo vulnerable. Es importante destacar que esto se debería de realizar en grupos focales o de manera individual con estas personas para que ellos se sientan más cómodos y puedan expresar sus necesidades, sus quejas y sus sugerencias sin temor a algún tipo de represalias. Lo que sería el área de agua, saneamiento e higiene, una de las preguntas que podríamos formular es que si creen que sea necesario utilizar baños con identificación de hombres, mujeres y un tercer baño donde no se coloque el género para que ellos estén más cómodos y confiados al entrar. En el área de salud, una de las preguntas sería si tienen acceso a los servicios de salud, si existe alguna persona que esté tomando algún tipo de tratamiento para enfermedades específicas como es el VIH o si están tomando terapias hormonales. En este caso, si no quieren contestar en el grupo focal, se puede hacer de manera individual posterior a la consulta. Otra pregunta es si tienen acceso a métodos de protección sexual. En el área de viviendas, si hay privacidad entre las unidades familiares, habitacionales, si existen parejas o familias no tradicionales que ya estén compuestas, si prefieren estar en el mismo sector todas por temas de seguridad entre ellos. En el área de protección, si ha habido incidentes de violencia, acoso, discriminación, robo, si consideran que la iluminación es adecuada, sobre todo en el área de los baños y de las salidas y entradas del albergue. Si existen rutas de referencia para necesidades específicas, si tienen acceso a su documentación, porque este tema a veces es un poco complicado para ellos. En el tema de educación, si los jóvenes o niños pertenecientes a estas familias no tradicionales gozan de los mismos derechos que el resto de los niños del albergue, y además si participan en las actividades recreativas que hay dentro del albergue, y si existen algún tipo de rechazo o abuso por parte del resto de las personas hacia ellos. En lo que sería la participación, si existen representantes del grupo LGBT en los distintos comités, si existe divulgación de información y sensibilización sobre temas de HIV u otras enfermedades que han sido estigmatizadas hacia este grupo vulnerable. Eso sería en cuanto al monitoreo. También existe otra etapa acá, otra área que sería la organización de los participantes, en donde se deberán evaluar las capacidades y competencias de los miembros del grupo de LGBT para involucrarlos de manera activa en los comités, donde también se podrán realizar campañas de sensibilización para la aceptación y apoyo a estos grupos dentro del albergue. Es importante tener de repente una oficina con personal capacitado, en especial por psicólogos y abogados que velen por los derechos de los grupos de LGBT, y el establecer un código de conducta o manuales de convivencia dentro del albergue va a garantizar un poco lo que sería el orden y el respeto dentro de él. El tema de medios de vida es un tema bien importante. Las personas con LGBT siempre, en la mayoría de los casos, son rechazados por la sociedad, lo que ocasiona que les cueste mucho el conseguir empleos. Entonces es tarea del gestor local establecer un poco la ayuda o fomentar la ayuda para que se restablezcan los medios de vida de estas personas. Inicialmente se podría fomentar un programa de transferencia condicional o lo que sería trabajo por dinero dentro del mismo albergue, como para que se sientan útiles y que se sientan aceptados. Y seguidamente puedes hacer enlaces con otros actores o con proveedores de servicios para que sean contratados de acuerdo a sus capacidades y no por el tema de género. Finalmente, lo importante en esta etapa es que el gestor local esté al tanto de todas las situaciones y necesidades que se presenten y que sean resueltos de manera oportuna, siempre buscando la dignidad humana y fortalecer la resiliencia dentro del albergue.
El cierre de un alojamiento temporal es una fase inevitable de su vida y como tal debe planificarse con la mayor anterioridad posible. Además, cada cierre va a depender altamente del contexto en el que se desarrolla el alojamiento, pero en todos los casos debe darse una consulta oportuna y constante con todas las poblaciones afectadas, tanto la población desplazada como la población de acogida. Dentro de esas poblaciones se debe poner especial atención a sectores vulnerables como la población LGBTI. Este sector puede identificarse tanto en situaciones de desplazamiento forzado como en casos de solicitud de asilo. Se debe tener claro que la mayoría de veces el pertenecer a este sector no es el motivo principal por el que las personas abandonen sus hogares, aunque muchas veces puede que así lo sea. Pero sí se debe tener en cuenta que es un factor de vulnerabilidad que requiere medidas de protección específicas. Por lo tanto, el contar con la población LGBTI dentro de un alojamiento temporal implica retos y necesidades específicas que deben tenerse en cuenta a la hora de pensar en su cierre. En cuanto a las necesidades, el cierre de un alojamiento temporal incluye una serie de actividades en las que debe ser incluida la población LGBTI. Por ejemplo, en la creación de comités que definen roles y responsabilidades y que además recolectan la información, se debe tener incluido el sector LGBTI como un mecanismo para conocer sus necesidades ante el cierre del alojamiento. Otro ejemplo es que se debe proporcionar información constante sobre el proceso de cierre tanto a la población desplazada como a la población de acogida. Esos mecanismos de comunicación deben ser desarrollados con inclusión del sector LGBTI para asegurarse de que sus necesidades sean escuchadas. También se les debe informar sobre aspectos de seguridad con especial énfasis en la violencia basada en género, asegurándose de que la población conozca las autoridades pertinentes y las reglas de protección existentes. Existen varias causas que pueden llevar al cierre de un alojamiento temporal, aunque el ideal sería que se dé por la existencia de soluciones duraderas. Para el caso específico de población LGBTI existen varios retos sin importar si estos se encuentran en condición de desplazamiento o de solicitud de refugio. Por ejemplo, la penalización de prácticas sexuales y afectivas entre personas del mismo sexo es una realidad que aún existe en varios países del mundo, lo que imposibilita muchas veces las opciones de repatriación voluntaria o integración social para estas personas. Ese mismo factor reduce considerablemente la lista de países aptos para considerar el reasentamiento en casos de personas solicitantes de asilo. Un segundo reto tiene que ver con el reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género como un causante para la solicitud de refugio, dado que solo se consideran causas de raza, opinión política, nacionalidad, religión y pertenencia a un grupo social determinado. La falta de tratamientos médicos o los obstáculos para cambiar la categorización de género en los documentos legales también son factores que influyen a la hora de considerar el retorno para personas LGBTI. Teniendo en cuenta los factores mencionados, se entiende que para la búsqueda de soluciones duraderas en el caso de personas LGBTI solicitantes de asilo, la opción número 1, según datos del ACNUR, sea el reasentamiento en un tercer país, seguida por la opción de integración social y, por último, la repatriación voluntaria. Sin importar el contexto y los factores que lleven al cierre de un alojamiento temporal, es importante tener en cuenta que las personas LGBTI tienen el mismo derecho a la libertad de expresión y a la asociación como otras personas, y que por lo tanto los actores encargados tanto de la administración, la coordinación y la gestión de los alojamientos temporales deben velar porque sus derechos se cumplan.